En un apacible y verde valle, donde el sol dorado acariciaba la tierra y el río murmullaba suavemente, vivía un joven llamado Daniel. Aunque disfrutaba de una vida simple y serena con su familia, sentía una inquietud en su corazón. Las historias sobre un maestro sabio llamado Jesucristo le llegaban a través de viajeros y comerciantes, y un profundo deseo de entender el verdadero propósito de su vida lo llevó a emprender un viaje hacia la región donde se decía que Jesucristo predicaba. Daniel partió una mañana radiante, con la mochila ligera y el corazón lleno de expectativas. Sabía que el viaje sería largo y desafiante, pero su anhelo de encontrar respuestas y sabiduría lo impulsaba. A medida que avanzaba por caminos serpenteantes y montañas majestuosas, comenzó a encontrarse con personas que compartieron con él las enseñanzas de Jesucristo, cada una ampliando su comprensión del mensaje del Maestro. En el primer día de su viaje, mientras cruzaba un denso bosque, se encontró con un anciano que descansaba a la sombra de un gran roble. El anciano le ofreció agua fresca y mientras compartían el sencillo refrigerio, comenzó a hablar sobre la parábola del buen pastor, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10. En esta parábola, dijo el anciano con voz pausada, Jesucristo se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El anciano explicó que esta metáfora ilustraba cómo Jesús se preocupa profundamente por sus seguidores, protegiéndolos y guiándolos a través de los desafíos de la vida. El buen pastor en la parábola arriesga todo por el bienestar de sus ovejas, y así Jesús dio su vida en sacrificio por la humanidad. En el tiempo en que Jesús predicaba, continuó el anciano, los pastores eran conocidos por su dedicación a sus rebaños. No solo los guiaban hacia pastos verdes y aguas tranquilas, sino que también los protegían de peligros como los lobos. Jesús usó esta imagen para mostrar cuánto nos ama y cómo Él está dispuesto a protegernos y guiarnos en nuestra vida. Daniel asimiló estas palabras mientras continuaba su camino, sintiendo una mayor apreciación por la dedicación y el sacrificio que Jesús mostró por todos. La imagen del buen pastor le ofreció una nueva perspectiva sobre el liderazgo y la protección, y cómo cada uno de nosotros puede vivir con ese mismo compromiso hacia los demás. Al llegar a una pequeña aldea al atardecer, Daniel se encontró con un mercado animado. Entre los puestos de frutas y especias, un comerciante de aceite le habló sobre la parábola de las 10 vírgenes, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Jesús contó esta parábola para enseñar la importancia de estar preparados, explicó el comerciante mientras ofrecía un frasco de aceite a Daniel. 10 vírgenes salieron a esperar al novio. 5 de ellas estaban preparadas con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando llegó el novio, solo las preparadas pudieron entrar a la boda. El comerciante continuó diciendo que esta parábola no solo habla de la preparación para la llegada del reino de Dios, sino también de la vigilancia espiritual. La preparación no se trata solo de estar listo para un evento futuro, sino de vivir cada día con una actitud de fe y devoción. Las lámparas de aceite, explicó el comerciante, representan nuestra fe y preparación espiritual. Las vírgenes prudentes estaban listas para la llegada del novio en cualquier momento, lo cual nos enseña a vivir de manera constante en nuestra fe y devoción. No podemos predecir cuándo llegará el momento en que nos encontraremos con Dios, pero sí podemos estar siempre listos. Daniel comprendió que la vida cristiana requiere una preparación constante y una vigilancia activa para mantenerse en el camino correcto. Este entendimiento le hizo reflexionar sobre su propia vida y cómo podría mejorar su preparación espiritual. Al día siguiente, mientras caminaba por un sendero montañoso, Daniel llegó a una aldea costera donde conoció a un pescador que le relató la parábola de la red, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13.
En esta parábola, explicó el pescador con entusiasmo, Jesús compara el reino de los cielos con una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Al final, los pescadores separan los buenos de los malos. El pescador continuó diciendo que la parábola simboliza el juicio final, cuando el reino de Dios separará a los justos de los injustos. La red representa la invitación abierta del reino de Dios a todos, pero el juicio final revelará cómo cada uno ha vivido y respondido al llamado. La red no discrimina, dijo el pescador, sino que atrae a todos. Es una metáfora de la gracia de Dios que invita a todos a entrar en su reino. Sin embargo, al final, solo aquellos que han vivido de acuerdo con los principios de justicia y amor serán aceptados. Jesús nos llama a vivir una vida que sea digna de esa invitación. Daniel reflexionó sobre cómo nuestras acciones y decisiones tienen un impacto eterno y cómo es crucial vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios. Esta parábola le ayudó a entender la importancia de la integridad y la justicia en su vida diaria. En su camino hacia el sur, Daniel cruzó un campo de trigo donde conoció a un granjero que le habló sobre la parábola del sembrador del Evangelio de Mateo, capítulo 13. Jesús contó esta parábola para ilustrar cómo el mensaje del reino de Dios es recibido de manera diferente por las personas, comenzó el granjero, mientras Daniel observaba los campos dorados de trigo. Un sembrador salió a sembrar semillas. Algunas cayeron en el camino y fueron devoradas por las aves, otras en terreno pedregoso y no echaron raíces, otras entre espinos y fueron ahogadas, pero algunas cayeron en buena tierra y dieron fruto. El granjero explicó que esta parábola se refiere a la forma en que las personas responden al mensaje de Jesús. Algunos rechazan la palabra de Dios, otros la aceptan con entusiasmo, pero no tienen profundidad, y algunos permiten que las preocupaciones y riquezas mundanas la ahoguen. Solo aquellos que reciben la palabra con un corazón sincero y dispuesto producen fruto abundante. Es como si la tierra, dijo el granjero, tuviera que ser cultivada para que pueda recibir la semilla adecuadamente. Así también, nuestros corazones deben estar preparados y abiertos para recibir la palabra de Dios y dejar que produzca frutos en nuestra vida. Daniel entendió que su responsabilidad era recibir la enseñanza de Jesús con un corazón abierto y fértil para que pudiera dar frutos en su vida. Este entendimiento le inspiró a examinar su propia disposición para recibir y aplicar las enseñanzas en su vida cotidiana. Al llegar a una aldea situada cerca de un lago, Daniel conoció a una mujer anciana que le habló sobre el sermón del pan de vida, del Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed», comenzó la mujer, mientras Daniel miraba las tranquilas aguas del lago. Jesús utilizó esta metáfora para enseñar que, así como el pan es esencial para la vida física, Él es esencial para la vida espiritual. Solo a través de Él se puede encontrar la verdadera satisfacción y plenitud. La mujer continuó relatando cómo, en ese sermón, Jesús también habló de la importancia de tener fe en Él como el único camino hacia la vida eterna. Jesús dijo que el pan que Él ofrece es su carne, que dará vida al mundo. Esto puede ser difícil de entender, pero simboliza la necesidad de recibir su sacrificio y su amor como el sustento espiritual que llena nuestras vidas. Daniel comprendió que las necesidades espirituales son tan fundamentales como las físicas, y que buscar a Jesús es fundamental para una vida plena y significativa. Reflexionó sobre cómo este entendimiento podría transformar su vida y la de los demás a su alrededor. Mientras continuaba su viaje, Daniel llegó a una pequeña comunidad cerca de una colina, donde se encontró con un sabio que le habló sobre el Sermón del Monte, del Evangelio de Mateo, capítulos 5 a 7. Este sermón es uno de los discursos más importantes de Jesús,
comenzó el sabio. En él, Jesús enseña sobre las bienaventuranzas, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El sabio explicó que las bienaventuranzas describen las cualidades que Dios bendice: la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y la búsqueda de la paz. Cada una de las bienaventuranzas es una invitación a vivir de manera contraria a las expectativas del mundo, dijo. Mientras el mundo valora el poder y la riqueza, Jesús nos llama a buscar la humildad, la compasión y la justicia. Daniel escuchó atentamente mientras el sabio explicaba que el Sermón del Monte también incluye enseñanzas sobre cómo vivir de manera justa. Jesús habla sobre el amor hacia nuestros enemigos y la importancia de la oración sincera, continuó el sabio. Nos enseña a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, mostrando que nuestras acciones deben reflejar la luz de Cristo en el mundo. El sabio también discutió la importancia de construir nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús, en lugar de sobre la arena inestable. La roca sólida representa la obediencia a las palabras de Jesús, que nos proporcionan estabilidad y fortaleza frente a las adversidades de la vida. Con el corazón renovado y lleno de gratitud, Daniel decidió regresar a su hogar, llevando consigo las valiosas enseñanzas que había aprendido. Se comprometió a vivir con amor, a practicar el perdón y la generosidad, y a buscar la justicia y la paz en su vida cotidiana. Daniel sabía que su viaje no solo le había proporcionado respuestas a sus preguntas, sino que también había transformado su vida, guiándolo hacia una existencia más plena y significativa. Al volver a su hogar, Daniel compartió sus experiencias con su familia y amigos. Les habló sobre el sacrificio de Jesucristo, la importancia de estar preparados, la responsabilidad de usar los talentos, la preparación constante y la necesidad de buscar el sustento espiritual en Cristo. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban, inspirándolos a vivir según los principios que él había aprendido. Les contó la historia del buen pastor y cómo Jesús da su vida por nosotros, protegiéndonos y guiándonos. Habló sobre la parábola de las 10 vírgenes y cómo debemos estar siempre preparados y vigilantes. Les explicó la parábola de la red y la importancia de vivir una vida de justicia y amor. Les relató la parábola del sembrador, destacando la importancia de tener un corazón receptivo y fértil para la palabra de Dios. Finalmente, compartió las enseñanzas del pan de vida y el sermón del monte, mostrando cómo vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios. La historia de Daniel se convirtió en un testimonio viviente de cómo las enseñanzas de Jesucristo pueden transformar vidas. Su viaje y las lecciones aprendidas se convirtieron en un faro de luz para quienes lo rodeaban, alentándolos a buscar la verdad y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Así, el mensaje de amor, sacrificio y preparación de Jesucristo se extendió más allá del viaje de Daniel, tocando muchas vidas y transformando corazones en su camino. Con cada relato y reflexión, Daniel se dio cuenta de que las enseñanzas de Jesucristo no solo eran mensajes para ser escuchados, sino principios para ser vividos. El viaje que había emprendido le había enseñado a ver el mundo con nuevos ojos y a vivir con un propósito renovado. La sabiduría que había adquirido se convirtió en una guía constante, y su vida fue un reflejo del amor y la gracia que había encontrado en las enseñanzas del Maestro. Y así, el viaje de Daniel continuó, no solo como una aventura física, sino como un viaje espiritual profundo que transformó no solo su vida, sino también la de aquellos con quienes compartió sus experiencias. Su historia se convirtió en un legado de fe y esperanza, mostrando que, a través de las enseñanzas de Jesucristo, cada vida puede encontrar propósito, paz y plenitud.